Hola, Hola, Sol. ¿qué tal? Ay, que se me ve el suje. Ah, ¿Qué tal, chica? ¿Cómo estás? Bueno, hoy día ya eso no es nada, Sol, Ya, madre mía. pero Lo que se ve por ahí. queda poco estético, mujeres, por una cuestión de estética, no de vergüenza. Yo la vergüenza la tengo bien. Bueno, estético, insinuante, yo qué sé. Cada uno lo podríamos, hoy ya estamos en el punto en el que cada uno lo podría catalogar de cualquier manera. Sí. Menos vergüenza Así que fue que, cuando la repartieron, estaba en la cola del pan. A ver, bueno, ¿qué nos em, traes hoy en el programa de Memorias de una genio silenciada? A ver pues qué otra genio tenemos hoy. con todo el cariño del mundo te traigo dos músicas. Dos músicas Wow, es verdad, lo diferentes, dijiste el otro día. Bien, bien. clásicas. Al principio estaba en contarte la historia de una de ellas, ¿no? Pero me Ujú. parecieron tan fascinantes las dos que, bueno, he preferido hacer un poquillo más de resumen y contaros la historia de las dos. En cuanto oigáis los nombres de ambas, aunque no os guste mucho la música clásica, os sonarán. Una de ellas era Fanny Mendelssohn, que era Ujú, hermana de Félix Mendelssohn, y la otra era Clara Schumann, que era ujú. la mujer de Schumann, de Robert Schumann. Entonces, bueno, pues las dos mujeres nacieron a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Entonces, ni que decir tiene que la historia se repite, es decir, tuvieron que enfrentarse pues a toda pues aquella época de cerrazón de las mujeres, pero la verdad es que fueron unas auténticas genios y por eso quiero que todo el mundo las conozca para que cuando quieran oír música clásica, en lugar de poner Félix Mendelssohn, me parece estupendo porque Mendelssohn era un genio, pongan también a Fanny, que era su hermana y que Claro. era tan buena o más. ¿Vale? Bueno, pues comienzo la historia. Yo ya comienzo con una anécdota. La reina Victoria I de Inglaterra estaba en un concierto un buen día y escuchó una canción que le encantó, se titulaba Italien. Y ella fue y quiso felicitar al autor, ¿no? Entonces era Félix Mendelssohn, que había sido oficialmente llamado a Buckingham a tocar una serie de obras, ¿no? ¿Y cuál fue el embarazo de Mendelssohn cuando tuvo que explicarle a la reina de Inglaterra que, bueno, que esa canción realmente no era suya, que era de su hermana Fanny? Entonces, con eso os digo bastante. El padre y el hermano siempre admiraron su talento, pero no la dejaron salir a las calles a demostrarlo, vamos. O sea, era lo típico de aquella época, ¿no? Esta mujer nació, como ya os he dicho, en 1805, era alemana, de Hamburgo concretamente, y era la mayor de 5 hermanos, perdón, de 4 hermanos, ¿no? Con quien se llevaba mejor concretamente era con su hermano Félix, casualidad que era 4 años menor que ella, y bueno, pues la verdad es que se llevaban fenomenal. Prueba de ello es que estudiaron prácticamente siempre juntos. Eran de una familia judía, como no, me parece que todos los genios son judíos, pero es que de verdad que es así, yo no me lo invento. Era de una familia judía y cristiana, es decir, una parte de la familia judía y parte cristiana. Tenían mucho dinero, su padre de hecho era banquero, su abuelo había sido filósofo y demás, es decir, que era gente de pasta. Y bueno, las primeras clases de piano concretamente se las dio su madre, y luego ya, como vieron que tanto ella como su hermano tenían un talento brutal para la música, les mandaron a París a los dos a seguir las enseñanzas con maestros de la época. Luego más tarde volvieron a Berlín, los dos demostraron, y sobre todo Fanny, un talento musical fuera de lo normal, ¿no? De hecho, todo el mundo la describía, palabras textuales, como un prodigio, que rivalizaba en ejecución, o sea, por una parte era compositora y por otra parte era pianista. Dicen que rivalizaban en ejecución de las piezas ni más ni menos que con Bach, o sea, que imaginaros hasta el punto que esta mujer Sí. tocaba maravillosamente. Fanny tocaba pues como correspondía a la época, para la familia, para los amigos y demás, unos conciertos que estuvieron en su casa, incluso tras la muerte de su padre.
Pero ¿cómo serían las cosas en la época que ella quiso componerle a su papá, por motivo de un cumpleaños, le quiso componer una canción? La canción fue muy bonita, muy buena. El padre dijo que estaba muy bien, pero que dejase la profesión en manos de los chicos. Esto le dijo. Vaya. Y la frase completa era algo así como que la música es una profesión, pero que para las mujeres debía de ser un adorno. Es decir, lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? A las mujeres se las formaba en literatura, etcétera, etcétera, básicamente como los monos de feria, exclusivamente para que quedasen bonito en las reuniones familiares, pero no se podían dedicar, digamos, profesionalmente a ellos. Los padres no eran malos en aquella época, hay que entender cómo era la historia, ¿no? Pero también es cierto que duele pensar que tienes un genio en casa y que te lo guardas en lugar de enseñarlo al público, sobre todo porque en esta época más o menos también estuvo Clara Schumann, y Clara sí que podía demostrar sus actitudes interpretativas, que no compositivas, ¿me entiendes? Pero bueno, sí lo podía, porque esta mujer era de una clase social un poco más baja que Fanny. Pero Fanny, las limitaciones que tuvo en todo momento eran no solamente de género, porque al ser mujer era muy difícil publicar, era muy difícil tener una carrera profesional, porque la idea general es que las mujeres no eran buenas compositoras, que podían tocar bien el piano, o el órgano, o el clavecín, me da igual, pero que no podían ser buenas compositoras, ¿no? Pero también, en el caso de esta señorita de Fanny, también pertenecía a una clase social alta en las que las decisiones las tomaba siempre el padre de familia. Entonces, la imagen femenina, delicada y demás, pues las tenían que cultivar de esa manera, y jamás un padre de una clase alta hubiera conseguido de que su hija fuera a entretener al público, y menos aún cobrando. Pero por Dios, que iba a decir que necesitaba. Claro. Total, muchos historiadores coinciden en que debido a esto, a la clase social, Fanny no tenía ni siquiera ella misma la aspiración que podía tener en presentarse al público como tenía más tarde, como vimos, como veremos un poquito más tarde, Clara Schumann. Así que mientras su hermano pues viajaba por toda Europa, Felix Mendelssohn, interpretando y componiendo, pues la verdad es que ella misma decía que, pues que no estaba a la altura de las circunstancias. Lo bueno que tuvo esta mujer es que se casó con un pintor, que curioso, ya todas se casaron con pintores, ahora que me di cuenta. Se casó con un pintor, el pintor era algo mayor que ella, y bueno, pues no solamente apoyó su vena musical, sino que además la promovió para que diera conciertos, es decir, fue animada por su esposo, que se presentó en público muy pocas veces, 3 o 4 veces, pero siempre fue animada por su esposo, que también la animó a componer y a publicar la obra. De hecho, casi todas las obras publicadas de Fanny estaban a nombre de Félix, de su hermano, pero al final pues, el marido la apoyó tanto que no solamente compuso obras, sino que organizaba para ella conciertos en casa, en el que cantantes famosos de la época se presentaban allí en su casa, y bueno, pues no sé, organizaba eventos para dar a conocer, lógicamente, Qué bien. el valor y la maestría que tenía. Sí, qué suerte, ¿no? Sí, qué suerte de alguna manera tener a tu lado a alguien que te reconozca, que te impulse, ¿no? Sí, está bien. De todas maneras, pues era algo como muy casero. Claro, Es decir, esa época. Esta mujer componía, las composiciones incluso llegaron a haber 300 invitados en su casa, que yo no me imagino las casas que tendría aquella gente para que entrasen 300 invitados. Entonces ella componía sus obras, las interpretaban, estas partituras digamos que se repartían entre la gente que iba, es decir, era conocida pero solamente en unos ámbitos sociales muy determinados, no era conocida por el gran público. ¿Qué sucedió pues más tarde? Pues que la verdad es que tuvo la mala suerte de fallecer muy joven. Fanny murió con
40 y tantos años de un Anda. infarto. Entonces, pues tampoco le dio mucho tiempo a componer y a darse más a conocer. Fue una mujer, insisto, un poquillo conocida en su época, sobre todo como intérprete, pero no como compositora, porque en la época las mujeres podían componer cosas ligeras, pero jamás una sinfonía. Es decir, eran como, bueno, pues llegan justito para componer, tiene el cerebro justo para componer una canción, pero no puede componer una sinfonía. Entonces ella murió de un infarto. Curiosamente, su hermano 6 meses después, su hermano Felix Mendelssohn también murió de un infarto, también muy joven, se murió Mendelssohn. Y la música de Fanny quedó relegada al olvido, bueno, primero por ser mujer y otro por la mala suerte de que, lógicamente, en el siglo XX los nazis llegaron al poder en toda la zona de, conocemos, Alemania y demás, y te recuerdo que los Mendelssohn eran judíos, entonces se dedicaron a borrar de un plumazo todos los de los Mendelssohn, lógicamente lo de Félix y lo de su hermano. Entonces, pues ha sido una mujer, una de esas genios olvidadas que yo he querido sacar porque me niego a pensar que este tipo de mujeres estén condenadas al ostracismo. Y os voy a poner una serie de obras, voy a ponerlas en, ¿cómo se llama? En el chat encuentro. En el chat, sí. Efectivamente, que Gracias, genial. podáis escuchar tanto de ella como de Clara Schumann, que es de la otra compositora que vamos, para que veáis la calidad, sobre todo la gente que entendéis como tú de música, la calidad que tenía esta mujer, que yo me he quedado absolutamente anonadada, y desde luego mi conocimiento de música es exclusivamente porque me gusta escuchar música clásica, no porque entiendo. Es decir, que a mí me puede gustar más una ejecución que otra, pero exclusivamente porque me suena mejor, no porque entienda de ello. Entonces, pero para que veáis hasta el punto que eran muy valiosas y que no podemos perderlas de vista. La segunda de la que queremos hablar es Clara Schumann. Clara Schumann no era hermana de ningún compositor, pero era una mujer que su nombre era Clara Josephine Wieck, y nació en la ciudad alemana, era alemana también, de Leipzig. Tenemos muy poca información, se tiene muy poquita información de cuáles fueron los primeros años. Lo que sí se sabe es que sus padres estaban separados, y los niños en aquella época, si estaban separados, se quedaban con el padre. Fíjate qué cosa más rara, pero bueno. En fin, total, que fue su padre el primero que empezó a darle clases de piano y se dio cuenta que esa niña valía un montón. Y entonces, algunos dicen que por ambición, otros dicen simplemente que porque veía que Clara era muy valiosa, pues la intentó, bueno, convertir en una especie como de niña prodigio, ¿no? A partir de los 8 o 9 años empezó a dar conciertos, es decir, ya estamos, no estamos como Mozart, que empezó con 4 años, que a mí con 4 años, todo el resto de los niños estamos comiendo hormigas, y Mozart se dedicaba a dar conciertos, a mí que me parece cosa de otro mundo, pero bueno, con 9 años también vaya a tirar. Conoció en aquella época, fíjate, con 9 añitos, pues tuvo la suerte de conocer a músicos tan renombrados como podía ser Paganini, ¿no? Que el mismo Paganini, que no era precisamente un ojo de papo, se quedó realmente extasiado con la habilidad que tenía al piano esta mujer, ¿no? Clara, a lo largo de toda su vida, insisto, como pertenecía a una clase social más baja que la anterior, pues se dedicó a dar conciertos apoyada por su padre, pues por todas las ciudades, por Alemania, por Viena, por París. Conoció a Chopin, que era de la época, y cuando tenía, sí, conocer a Chopin, que a Paganini, como que no. Total, que cuando era muy jovencita, tendría como 11 años, llega a su vida Robert Schumann. Schumann, todos sabemos que es un grandísimo compositor. Y Schumann se mudó a su casa porque, bueno, resulta de que era alumno de Friedrich, que era uno de los que le daba clases a esta mujer. Entonces, bueno, pues al principio pues empezaron siendo amigos, y al final Robert se empezó a fijar en ella cuando la niña ya era un poquito más madurita, y dicen que es una de las relaciones dentro del mundo de la música como una gran historia de amor.
bueno, eso era una gran historia de amor en la que Robert al principio reconocía que su mujer era muy buena intérprete, pero digamos que tampoco la apoyaba demasiado en su faceta de compositor. En aquel momento el rol de la mujer estaba pues eso, muy limitado pues a la casa, a la crianza de los hijos, e incluso las mujeres dentro de esa sociedad apoyaban estos roles, es decir, eran las primeras en las que no querían salir de estos roles, se lo pasaban a sus hijos y entonces, bueno, pues era complicado y que una mujer se expresara, diera su opinión y demás, pues era considerado de mal gusto, era como mal visto, y Robert Schumann no era la excepción, es decir, él admiraba muchísimo a Clara, esperaba que se convirtiera en una gran artista, pero como decíamos, de mono de feria, dentro de las cuatro paredes de su casa. O sea, nada más, no la dejaba ni siquiera componer, porque siempre, no es que la dejase, sino que no la apoyaban, decía que, bueno, que la composición no era típica, no era campo de las mujeres, que las mujeres no valían para componer, hasta el punto que ella se lo llegó a creer, que realmente las mujeres no teníamos el cerebro suficientemente desarrollado para componer obras clásicas, ¿no? Era tan cabroncete el Robert que, bueno, pues que cuanto más le gustaban a la gente las obras que Clara componía, menos le gustaban a él. O sea que al final, en todo eso, me da la sensación de que había una envidia soslayada bastante importante. O sea, que él también era compositor, y el hecho de que tu mujer gusten más sus obras, aunque sean más ligeras que las tuyas, pues era bastante puñetero, por decir así. A mí no me parecía muy bueno. De todas maneras, el tiempo que estuvieron juntos, él le apoyó en el tema de los conciertos y demás. Ella no dejó de dar conciertos por toda Europa, sobre todo porque el tema económico les venía muy bien, y porque ella al final se veía más como concertista que como compositora. La verdad es que tenía mucho talento creativo, pero incluso ella misma, a cuenta de las propias críticas de su marido, decía que no se veía suficientemente hábil para... Era una mujer de armas tomar, porque hubo un sitio en la ciudad de Dresden y ella tenía los hijos que los había dejado allí, y bajo todos los bombardeos y demás historias se fue por los dos críos, se los echó debajo de los brazos y salió con ellos, vamos, se cruzó toda la ciudad, súper peligrosa, imagínate un sitio pues peligroso, violento y tal, y salió con los críos, o sea, los tenía muy bien. Sabemos también que Brahms estuvo enamorado de ella, a pesar de que era bastante menor, tenía 12 años menos que ella, estaba absolutamente enamorado, vivía prácticamente en casa de la familia, porque se va fenomenal con su marido, pero en el fondo estaba enamorado, y dicen que hubo una cantidad de cartas impresionantes que cruzaron ellos dos, pero que nunca más. Clara nunca dejó de ser concertista, ni cuando estaba embarazada, ni cuando tenía los bebés recién nacidos, ni nada que se pueda hacer. En aquella época estamos hablando. Imagínate, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, una mujer que se dedicase a dar conciertos. Era algo realmente llamativo, ¿no? Y criando también. O sea que en aquella época se supone que una vez que tenías hijos ya te tenías que dedicar a la crianza. Pero claro, como daba chines, el marido tampoco le decía que no, ¿sabes? Claro. Al final, sabes la historia, ¿no? Dices, no, mi mujer no quiero que sea compositora, no quiero que toque fuera, pero si pasa por caja, todo es claro. Bonito. O sea, que al final es esa doble moral de la época, ¿no? Que te describe, pues, o sea, estás utilizándote porque te da dinero, ¿no? O sea, no porque realmente la apoyes y sea una buena persona, ¿no? Era tan buena que se la llegó a comparar en ejecución de piano con la verdad es que lo que tuvo es mala suerte, se le murió el marido relativamente pronto, además se murió afectado de problemas mentales,
porque había tenido sífilis, y ya sabes que la sífilis muy avanzada, si no se trata, pues al final te acabas volviendo loco, y se murió cuando ella era muy joven. De todas maneras, ella siguió componiendo, siguió haciendo sus conciertos, y también es cierto que tuvo una vida algo más larga que Fanny Mendelssohn. Murió con 76 años y también murió de un infarto, chica. Ten mucho cuidado que Vaya. que la música clásica para un infarto. Y yo creo que son de los disgustos que le dan. Entonces, estas dos mujeres llevaron una vida, si te das cuenta, vivieron prácticamente en la misma época, llevaron una vida muy paralela, pero curiosamente lo que quería destacar es que mientras que Clara pudo por lo menos dar conciertos y la pudo conocer la gente precisamente por pertenecer a una clase social más baja, porque necesitaban ese dinero para sobrevivir, en el caso de Fanny Mendelssohn, no. prácticamente recluida en su casa, porque el dinero no era necesario y porque lo que tenía que hacer era quedarse en casa para quedar bien. Dos genios, dos mujeres con una valía extraordinaria, e insisto, os voy a poner obras para que las escuchéis y veáis que no tenían absolutamente nada que envidiar, ni una a su hermano ni otra a su marido, y que a una se la comparase y que se dijera que tocaba casi tan bien como Bach, y que la otra se le comparase y se dijera que al piano era tan buena como Liszt, pues a mí es que me parece que esas mujeres tenían que ser gloria pública. Muy bien, vaya. Qué diferencia, desde luego, de la vida de una y de otra. Y desde luego, desde luego, cuando tú nos hablas de cada una de ellas, no solamente de las músicos, sino las científicas, la época marca mucho, es decir, según la época, lo viven de una manera o de otra, pero hoy día estoy segura que todavía hay rasgos muy parecidos, es decir, que siguen habiendo hombres que se llevan el premio a cosas que ha creado una mujer. Estoy segurísima. Yo he llegado a escuchar, no me acuerdo en qué orquesta, que se negaron, y no hace tanto, algunos de los músicos se negaban a que el director de orquesta fuera una mujer. O sea, y no hace ni tantos años. O sea, y no hace falta más que mirar los grandes compositores de ahora, que tampoco son demasiado grandes, ¿no? Pero no hay grandes compositores, pero tampoco hay grandes compositoras mujeres. Y quizá yo conozco solamente un par de mujeres que dirijan orquestas. Casi todos los demás son hombres. Entonces, pues sí, hay muchas. Aquí en Murcia, bueno, tenemos la suerte, aquí en Murcia, de tener una directora. Pues por eso conozco muy pocas. Efectivamente. Entonces, pero sí te digo que yo, que he estado dirigiendo, ¿no?, corales o grupos, últimamente incluso con el grupo de gospel, he intentado, bueno, hacer la labor comercial de sacar adelante conciertos, haciendo llamadas, buscando lugares donde, bueno, pues poder cantar, llamando a ayuntamientos, etcétera, etcétera, que ese es un trabajo muy duro, tú lo sabes. Y no es lo mismo cuando llama una mujer a cuando llama un hombre. No es lo mismo. No es lo mismo cuando te presenta el dossier de un grupo, un dossier artístico, una mujer que lo dirige, a cuando lo hace un hombre. Lo pone mucho más difícil para nosotras. Y eso que ahora se lleva, entre comillas, el hecho de apoyar a las mujeres. Es decir, pero me parece al final, no sé, tengo la sensación de que todo es un poco relativo. Yo soy mujer. He trabajado afortunadamente en muchos sectores que son marcadamente de hombres, no solamente en mi vida laboral, sino en mi vida personal. Yo he
he sido una de las primeras mujeres instructoras de buceo, de las primeras mujeres que han ido en moto de gran cilindrada y demás. Lo que te cuesta demostrar que vales tanto, lo que te cuesta hoy en día aún demostrar que conduces igual que un hombre, que buceas igual que un hombre, que diriges equipos igual que un hombre. Desgraciadamente es así, por eso no podemos aflojar. Claro, porque si además es siempre en comparación con ellos, ¿no? No lo puedes hacer como tú lo haces y ya está, no en comparación o como un hombre, ¿no? Sino lo haces y ya está, como tú misma, ¿no? O sea que no es necesario. Tenemos una intuición especial y sabemos, yo estoy convencida de que los equipos los dirigimos mucho mejor que las mujeres porque somos más tranquilas, sabemos ponernos más, somos más empáticas. Es decir, la cohesión de los grupos siempre la solemos llevar mejor las mujeres. Yo las veces que he dejado los sitios, normalmente el grupo que yo tenía organizado se ha desmoronado. Y eso al final te da una satisfacción y dices, ese grupo estaba perfecto. Y yo lo mantenía cohesionado, ¿no? Porque la gente que yo... Pero es triste, es muy triste que todavía se nos siga midiendo con ese rol de rasero, habiendo pasado todo lo que hemos pasado. Pero por otro lado, miras 100 años atrás, porque son 100 años o 100 y poco lo de estas mujeres, y dices, madre del amor hermoso. Nada, lo de hoy no es nada, claro. Lo de hoy no es nada, pero insisto, no podemos aflojar, tenemos que ser como los perros de presa, morder y sin aflojar, claro. Que a la primera que nos despistemos, no que los hombres sean malos, es que es una tendencia social. O sea, es que claro. es así, o sea, los hombres pueden ser unos encantos, intentarte ayudar, pero es la sociedad misma la que está basada en un patriarcado tan potente que cuesta quitar esas ideas y que tenemos que seguir luchando con acciones de verdad, no con tonterías. Que las tonterías lo que nos hacen es precisamente quitarnos la razón. Yo no necesito que a mí me elijan por ser mujer, yo necesito que me elijan por ser buena. Si me eligen simplemente por ser mujer, efectivamente. no me sirve. Pues nada, bueno, termino con una anécdota. A mí me eligieron, no digo quién, pero a mí me eligieron por ser mujer para cantar un día exclusivamente, por ser el Día de la Mujer, y unos días antes me pidieron que, por ser precisamente el Día de la Mujer, me podía estirar y hacer una rebaja. El Día de la Mujer, cuando era la mujer trabajadora, ¿eh? Porque ahora solamente es el Día de la Mujer. Entonces era el Día de la Mujer trabajadora. ¿Y no le preguntaste si también le había preguntado eso a los hombres en otras ocasiones? Porque esa es otra, la diferencia salarial. Es que no me quiero meter porque yo aquí estoy por la educación. Bueno, no, yo tampoco me quiero meter. Pero bueno, yo en aquel momento me defendí bien, ¿no? Pero lo más gracioso de todo es que quien me lo pedía era una mujer. Eso es peor todavía. A veces somos nuestras peores enemigas, no te quepa la mente. Sí. Bueno, Sol, pues nada, lo dejamos aquí, lo dejamos en la reflexión al aire, en el aire, y la semana que viene más. Muchas gracias, Sol, por este programa. Gracias a los que habéis estado en directo. Hasta luego. Buen día.